comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General. El 24 de marzo de 1976, un golpe militar derroca en Argentina al gobierno constitucional que preside Isabel Martínez de Perón. Son años de turbulencia social, de fuertes enfrentamientos que desbordan los marcos institucionales de la política. Crecen las expectativas de cambios revolucionarios y las organizaciones armadas, desde la clandestinidad, enfrentan al Estado. Cuando las Fuerzas Armadas y de Seguridad toman el poder, instalan la guerra sucia, que no se focaliza solo en el exterminio de las organizaciones armadas. Se orienta además hacia la eliminación de dirigentes, delegados y militantes gremiales, políticos y estudiantiles. El accionar represivo se derrama sobre un radio muy amplio de la población civil con el fin de inocular terror e implantar una subjetividad despolitizada y apática que provoque el rechazo hacia cualquier práctica social solidaria. Es imposible establecer con exactitud el número total de ciudadanos hechos desaparecer durante aquellos años, en la medida que los represores decidieron destruir los cuerpos y ocultar el aparato de registro y administración de esos procedimientos. Los organismos de derechos humanos estiman su número en 30.000. El presidente de la Junta de Comandantes, Jorge Rafael Videla, utiliza por primera vez el término desaparecido. Es una incógnita el desaparecido. Mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Si bien la comunidad judía organizada intenta quedar al margen de aquellos acontecimientos trágicos, más de 1.900 ciudadanos de origen judío fueron hechos desaparecer. Es cierto que ningún judío es hecho desaparecer por ser judío, como ocurría durante los años del nazismo. Sin embargo, hay decenas de testimonios que indican que en los interrogatorios bajo tortura hubo ensañamientos con ellos por ser judíos y que era frecuente ver exhibidas en los centros clandestinos de detención las imágenes emblemáticas del nazismo. El intento nazi de exterminar al pueblo judío en su totalidad es la máxima expresión de la voluntad genocida hacia los judíos. El nazismo se inscribe en el imaginario social como paradigma del intento de su aniquilación. Desde esta perspectiva, los acontecimientos que vulneran los derechos humanos de ciudadanos de origen judío, así como actos o atentados antisemitas en cualquier parte del mundo, evocan la Shoah, el Holocausto. Después de Auschwitz, esta evocación, justificada o no, parece inevitable. Como a los nazis le va a pasar, a donde haya los iremos a buscar. Ole, 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 ole. Cada aniversario del golpe de Estado reúne decenas de miles de manifestantes que recorren la Avenida de Mayo portando una bandera que, desplegada horizontalmente, se extiende cientos de metros. Sobre ella habitan los retratos de miles de desaparecidos.
Las Madres de Plaza de Mayo, ese pequeño grupo de mujeres que durante los años del terror tuvo el coraje de salir a la calle pidiendo la aparición de sus hijos, encabeza la marcha y cantan. Le va a pasar, a donde vaya los iremos a buscar, ole, ole. En el transcurso de los años, los cánticos populares se fueron renovando siguiendo el devenir de los acontecimientos políticos. Sin embargo, este, que vincula a la dictadura militar con el nazismo, permanece vigente. Durante la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra, Argentina sostiene una política de cierre de fronteras que impide la recepción de miles de sobrevivientes confinados en campos de refugiados en Europa. Sin embargo, cientos de colaboradores y jerarcas nazis logran asilo y protección en estas tierras, evitando juicio y castigo. Me pregunto, ¿no será esto un precedente a la pretensión de impunidad que reclaman los represores argentinos a los gobiernos constitucionales? La canción dice, como a los nazis los iremos a buscar. Los acontecimientos históricos muestran, sin embargo, que finalizados los juicios de Nuremberg, con la excepción de Simón Wiesenthal, esa búsqueda fue declinando hasta desaparecer. Quizá el estribillo "a donde vayan los iremos a buscar" esté vinculado a la inscripción de la captura de Adolf Eichmann en alguna huella de la memoria colectiva de los argentinos. En 1960 tiene lugar un acontecimiento sin precedentes en el mundo. Un comando israelí captura en la provincia de Buenos Aires a Adolf Eichmann, el máximo responsable de la organización y el gerenciamiento del genocidio judío perpetrado por los nazis. Eichmann, que se creía impune, oculto y protegido en la Argentina, es llevado a Israel para ser juzgado y posteriormente ejecutado. El establecimiento de los judíos en la Argentina como minoría organizada data de fines del siglo XIX. Emigrados de Rusia, Polonia, Hungría, Alemania, Rumania y los Balcanes, de Turquía, Marruecos y Siria, su número alcanza en algún momento la cifra de 300.000 almas. En su mayoría, grupos de familias que escapan de las matanzas antisemitas perpetradas en aldeas y pequeños poblados de Europa Oriental. El pogrom. Argentina goza de un elevado prestigio para esas masas pauperizadas que sueñan con el progreso. Son los años en que se fundan las colonias agrícolas judías en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Santiago del Estero y el Chaco. También en los centros urbanos, tanto en Buenos Aires como en el interior del país, se fundan cientos de instituciones comunitarias. Entre las emblemáticas, el Hospital Israelita Ezra, institución de gran prestigio que funcionó durante décadas como hospital modelo, la Liga Israelita Argentina de Lucha contra la Tuberculosis, los comedores populares, templos,
asilos para niños, la IVO, bibliotecas, escuelas, clubes y asociaciones mutuales, como la AMIA de Buenos Aires, cuya sede original fue destruida por una bomba el 18 de julio de 1994. Fue el atentado antisemita más sangriento desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Durante los convulsionados años previos al golpe de Estado de 1976, muchos jóvenes judíos se enrolan en distintas agrupaciones políticas que proclaman una transformación revolucionaria. Según los registros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, y el informe que presentó la Comisión de Solidaridad con los Familiares de Desaparecidos ante el juez Baltasar Garzón, la cantidad de judíos argentinos desaparecidos ronda el 15% del total. Esta proporción constituye una desmesura y amerita la creación, en 1982, del Movimiento Judío por los Derechos Humanos. Al Movimiento Judío por los Derechos Humanos lo crea un pequeño grupo de activistas convocados por un rabino estadounidense enviado a Buenos Aires por el movimiento del judaísmo no ortodoxo, Marshall Mayer, fundador de la comunidad Betel, y un periodista valiente y polémico, Hermann Schiller, director del periódico Nueva Presencia, un semanario que desde 1977 denuncia al gobierno de la dictadura. El periódico que yo dirigía y que fue uno de los pocos, y en algún momento terminado el único que enfrentó a la dictadura, Nueva Presencia, salió en primer lugar el 9 de julio del 77. En diciembre del 77 conocí a Marshall Mayer porque le llevé un cuestionario con mucha desconfianza. ¿Por qué? Porque quizá él tenía prejuicios hacia mí y yo tenía prejuicios hacia él. En el reportaje no le hice ninguna concesión, le hice todas las preguntas sobre lo que estaba pasando, sobre la masacre que estaba ocurriendo en Argentina. Estamos hablando de diciembre del 77. Y primero ante el asombro mío y después de los lectores, él hizo respuestas absolutamente incisivas. El título de la nota, del reportaje, la saqué de las respuestas de él. Él dijo: yo no voy a ser como los rabinos de la década del 30 que se callaban la boca. Y a partir de ahí él dijo todo lo que había que decir. Por supuesto que a partir de ese momento quedamos muy amigos y empezamos a trabajar juntos, muy despacito, gradualmente. Aquello en la década del 80, lentamente empezó a haber conciencia en la sociedad sobre el carácter nazi, antisemita de los represores y la decisión de crear un movimiento judío por derechos humanos y de salir a la calle junto al resto del pueblo a partir de la identidad judía generó una gran expectativa. Fue muy repudiada por lo que se llama el establishment comunitario, el judaísmo oficial, que le digo yo, pero tuvo un gran consenso en la sociedad y sobre todo en la juventud judía. Yo sé que fue él con Marshall, con Hermann Schiller, algunos más, empezaron a mover, creo que fue la primera vez en la historia argentina, que un movimiento judío para derechos humanos. Un movimiento judío que no sea únicamente para judíos, creo que no existía antes. Y las reuniones, por supuesto, estaban en casa, gente que estaba muy involucrado. Creo que fue importante para la historia argentina también, porque acá la visión judía, la comunidad judía como AMIA, IDEA no fue universalista. Judíos para los judíos y punto. No nos interesa lo que pasa en la comunidad. Marshall nunca fue un hombre únicamente judío, únicamente rabínico. Marshall fue un humanista. Y él sentía que su responsabilidad, tanto hacia el pobre como hacia la viuda, hacia el necesitado, fue parte de su rabinato. Y para ser un rabino, para ser un judío creyente, hay que ser proteger al otro.
Y cuando empezó el tema de derechos humanos, él no sentía que ese fue un problema judío, católico, ni político. Ese fue un tema religioso. Y así definía él su posición religiosa. Una de las razones por la que nace el movimiento judío por derechos humanos, por supuesto que nació por la necesidad que teníamos de involucrarnos a partir de la identidad judía y de haber una presencia judía en esa lucha por derechos humanos, pero también porque buena parte de los familiares de desaparecidos judíos no encontraban su lugar en el ámbito de los organismos de derechos humanos y ni siquiera en las Madres de Plaza de Mayo. La lucha interna fue terrible con la derecha judía, con el establishment, con el judaísmo oficial. Pero también no fue menos terrible la lucha por afuera, en donde decían ustedes siempre guéticos, siempre separados, ¿por qué un movimiento judío por derechos humanos? ¿Por qué un movimiento de estudiantes de psicología por los derechos humanos? Eso no es separación, cada uno suma su particularismo a la lucha general. Marshall estaba en contacto con las madres, que muchas de las madres fueron a verlo a Marshall buscando a sus hijos ayuda, no tenían ayuda en la iglesia, nadie le abría la puerta, no tenían abogados en su lado. Entonces, esto pasa de voz a voz. Entonces, una madre vino a hablar con Marshall, dice Marshall escuchaba, la atendía, escribía cartas, todo lo que fue en su alcance. Entonces, contaba a la otra madre. Entonces se juntaron todo un grupo de madres que Marshall dijo, bueno, quiero que vengan a mi sinagoga. Quiero que ustedes vean de dónde vengo yo. Y que mi religión, que la mayoría no fueron judíos, fueron católicas. Y les invitó un viernes a la noche y vinieron con los pañuelos blancos. En plena dictadura. En plena dictadura. Y la gente estaba enojada porque ponía en peligro que Bethel va a ser una comunidad así izquierdista, terrorista, todo. Así que no fue fácil esto. Marshall dijo, si mi comunidad no recibe a esta gente, yo no puedo ser rabino en una comunidad así. Si no están de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, me voy. Yo les entiendo, me voy y hago mi vida. Bueno, difícil echar a un tipo como Marshall. Entonces se quedó, dijeron, no, quédate. Entonces siguió actuando como él le parecía bien. Él fue el único rabino que fue a visitar las cárceles y trató de conectarse con gente, venía un padre, por ejemplo, mucha gente le venían padres, tíos, hermanos para pedir su ayuda. Contactaba a todos, había un red ya de gente que se podía hablar. Mi casa fue una parada. La gente que dormía de noche, yo entraba en casa y no sabía quién estaba durmiendo allá. Yo acompañé gente al puerto acá, Marshall acompañó gente al aeropuerto, llevamos gente a la embajada, safe houses. Y mayormente fue hacer declaraciones en el público y también lo que fue muy importante que hizo es influencia en los gobiernos extranjeros, presión internacional. Me acuerdo que el OEA, abogados de OEA vinieron, un día pasamos en casa con las cortinas cerradas porque nos seguían siempre, ¿no? Y quién venía a casa y quién no venía a casa, por los teléfonos. Jugó un papel muy importante en el caso de Timmerman y trajo, por ejemplo, a Elie Wiesel, el ganador del premio Nobel, acá para tratar de poner presión sobre el gobierno para dejar salir a Timmerman. Había amenazas contra Marshall, contra la familia. Y en un momento yo le dije a Marshall, mira, yo no puedo aguantar con 3 chicos, yo me voy, llevo a los chicos, me voy. Marshall dijo, bueno, anda, pero yo me tengo que quedar acá. Esa es mi vida, lo que tengo que hacer yo. No fui. Pero los chicos sufrieron mucho de esto. Es decir, la tensión en mi casa, Marshall siempre venía, los viernes fue el día regular donde iba a visitar las cárceles y llegaba a casa. Fue terrible lo que contaba, lo que sufría él. Amenazar era una cosa de todos los días, era permanentemente judío, te vamos a matar, todo eso era permanente. Hubo 2 atentados en las imprentas donde se hacía nueva presencia. Las 2 ocurrieron el mismo año, en el año 81. ¿Por qué no me mataron? Hay que preguntárselo a ellos, como también hay que preguntarle a ellos por qué no mataron a Marshall Mayer. La derecha siempre dice, bueno, porque era norteamericano y tenía de algún modo la apoyatura de la embajada. No sé si están así, eso es parte de las contradicciones. Marshall también puso las bolas, puso lo que había que poner, fue a los campos de concentración, no, pero fue a las cárceles
Campo de concentración no, porque no se podía ir, pero fue a las cárceles cuando no iba nadie y pasó indignidades en las cárceles. Ese es su gran mérito, haber visto lo que en el resto de la comunidad no se veía. La ebullición social de los años 70 alcanza también a sectores de la comunidad judía organizada, en especial a los jóvenes nucleados en la juventud sionista socialista. Algunos de ellos emigran a Israel, otros se sienten convocados a formar parte de aquellas agrupaciones que militan en el marco grande de la sociedad. También se sienten llamados a esa militancia otros jóvenes judíos, por fuera del marco sionista. Son descendientes de inmigrantes de Polonia y Rusia, portadores de ideales libertarios, judíos socialistas, bundistas, comunistas. Unos y otros engrosan las filas de los militantes, y por ende, muchos de ellos también la de los desaparecidos. La presencia judía en los grandes procesos de transformación siempre fue un hecho, en la Revolución Francesa, en la Revolución Rusa, en todos los movimientos transformadores de la historia había una presencia judía. Y por supuesto, quienes se oponían. Por eso la desproporción de presencia judía en el campo de la lucha contra la dictadura y contra el fascismo con relación a la población. Y lo vemos en los desaparecidos. Hoy están contabilizados alrededor de 2.000 judíos. Mi hipótesis es que son muchos más, pero 2.000 son los que están contabilizados. 2.000 es una barbaridad, que es el 15% de los desaparecidos, con la salvedad de que en algunos sectores, como periodistas, abogados, estudiantes, la presencia judía es mucho mayor. Creo que el 60% de los físicos desaparecidos eran judíos, 60%. Entre otras razones, porque no querían que los judíos estuvieran en un lugar tan destacado como es la energía nuclear. Ellos desaparecieron por judíos, porque una de las cosas que siempre decía la derecha en esa época, desaparecen porque eran subversivos, no porque eran judíos. En cierto modo es cierto, solo que cuando caían en los campos de concentración, como hay decenas de testimonios, los trataban peor que a los demás. Pero hay algunos casos, como el caso de los físicos nucleares, que era por judíos, exclusivamente por judíos. Algunos de ellos no tenían ninguna militancia, simplemente porque no querían tener judíos en un lugar tan destacado como es la energía nuclear. Mario Villani, físico atómico, desaparecido durante 3 años y 8 meses en 5 campos de concentración. Por lo prolongado de su desaparición, pasa a ser un testigo clave ante la Junta de Comandantes. Declara ante la CONADEP, como así también ante los tribunales de Italia, y en España ante el juez Baltasar Garzón. Los judíos no solo tenían que pagar por lo que tenía que pagar cualquiera de nosotros, por la acción política concreta que hubiéramos o no hecho, o que ellos suponían que hubiéramos hecho, sino que además tenían que pagar por todo lo que los judíos habían hecho a la humanidad, desde la muerte de Cristo para acá, ¿no? Pero además tenían trato peor por el hecho de ser judíos. Yo lo he visto cosas muy bien, desde hacerlos, por ejemplo, hacerlos caminar en 4 patas y ladrar como un perro o roncar como un chancho, ¿no? O tener que lamerle las botas a la bota o las zapatillas. Normalmente andaban con zapatillas, salvo el jefe, ¿no? He visto hacer cosas muy duras con los judíos. Hay un relato que es muy duro, que puede ejemplificar cuál era el trato que podía recibir un judío por el hecho de ser judío, ¿no? Esto era en el Olimpo. Había un muchacho que no pude, todavía hoy no sé qué nombre tenía. Es uno de los que no he averiguado el nombre. Sé que era judío, un muchacho joven, tenía barba, y que además de judío era comunista y maestro. Entonces eran, desde el punto de vista de la mentalidad de estos tipos, eran 3 lacras ilevantables, las 3. Judío, comunista y maestro, ¿no? Y encima joven.
Y el turco Julián lo había tomado como su caso. El turco Julián tenía una especial inquina con la cuestión judía, ¿no? Entonces, había decidido ser él el que lo interrogara, y él había decidido torturarlo personalmente, pero no con la picana, sino con un cable enchufado en el enchufe de la pared, con las puntas peladas, y las otras 2 puntas peladas directamente con eso. Esto son 220 volts. Puede quemar, puede matar, electrocutar, uno entra en coma, es un desastre. Pero no le bastó con eso. Antes de torturarlo con el cable, le metió un palo de escoba en el culo. Y entonces después lo torturó. Con la forma en que lo tenía así apoyado de panza contra la mesa de tortura y los pies en el suelo. No lo tenía acostado. Y le había puesto el palo en el culo y lo torturaba con eso. Se retorcía de tal forma que se le rompieron los intestinos, se le murió. Pero al día siguiente vino la orden de arriba, vino la orden de soltarlo. Y se había muerto. Y el turco me dijo a mí, el turco Julián me dijo, menos mal que se murió ese judío hijo de puta, si no lo tenía que haber soltado. Una considerable cantidad de desaparecidos judíos son adolescentes, estudiantes de las escuelas secundarias. Mauricio Weinstein tiene 18 años cuando es secuestrado y posteriormente desaparecido. Sus padres emprenden una desesperada búsqueda que incluye pedidos de habeas corpus, solicitud de ayuda a los organismos de derechos humanos, a la OEA, Embajada de Israel, a instituciones comunitarias judías locales e internacionales. Su padre, el doctor Marcos Weinstein, crea en 1999, junto a un grupo de familiares de desaparecidos judíos, la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos en la Argentina. Las instituciones judías de la República Argentina no estuvieron a la altura de ninguna circunstancia especial como para tener algún compromiso con alguna acción nacional o internacional al respecto. Es más, nuestra familia, el grupo de alrededor del año 78, un encuentro con quien era presidente de la DAI en aquel entonces, que por tanta presión nos recibió en el salón, el que tenían ahí en la calle Pasteur era en aquel entonces, nos recibió de pie 10 minutos, diciendo que él tenía una reunión mucho más importante que atendernos a nosotros y que igual no podía hacer nada, así que lo único que podíamos hacer era hacerle al secretario la lista de personas y a quién reclamaban. Yo creo que las instituciones comunitarias judías tenían miedo, había un terror general en el país, lo cual no era nada extraño, pero de todas maneras las instituciones judías en el país no eran más que herederas de las instituciones que habían sufrido la persecución en Europa, por lo tanto sabían lo que pasaba y lo que iba a pasar, y que el apaciguamiento, que es lo que hicieron todas las instituciones judías de Polonia, Rusia, Hungría, Alemania, etc., los condujo a las cámaras de gas. No sirve el apaciguamiento, hay que enfrentar y enfrentar con lo que se tiene. Y bueno, nadie se juega la vida por los otros y probablemente ellos temían jugarse sus propias vidas o jugarse sus espacios de poder que eran los que tenían. Estuvimos en contacto con la Amnistía Internacional, del Congreso Judío Mundial ni hablar, ni del American Jewish Committee lo mismo. Ninguna institución internacional participó, según ellos o según dejaron entrever años después, no en esos años. Era por pedido directo de la DAIA, porque había peligro para el resto de la comunidad judía en la Argentina. Ese era el argumento que utilizaba la DAIA. El caso particular de mi hijo Mauricio
es que nosotros reclamamos en la Embajada de Israel, porque Mauricio era israelí. Yo soy ciudadano israelí, lo mismo mi mujer y mis 3 hijos, porque fuimos inmigrantes a Israel y con los hijos menores de edad, automáticamente cuando pisan territorio israelí se transforman en ciudadanos israelíes, de acuerdo a la ley de retorno que tiene hecho el Estado de Israel. Reclamamos en la embajada y, pese a que era un ciudadano israelí, cuando podían haber reclamado particularmente por ese ciudadano, era el único, no logró o no pudo lograr o no quiso lograr algún tipo de esfuerzo para ubicarlo o liberarlo o alguna cosa por el estilo. Aunque por otra parte la embajada israelí se comportó con ciertas personas que le reclamaban la posibilidad de salir del país en medio de las situaciones riesgosas y hicieron un esfuerzo y les dieron pasaportes y viajes y manera de salir del país, pero no con este caso en particular. Se comportaron, para decirlo suavemente, burocráticamente. Permanentemente pedíamos a Israel que hiciera algo y las respuestas eran generalmente silenciosas, cuando no adversas. Hubo casos, bueno, no quiero abundar en el tema de la crítica a Israel, porque puede parecer que yo soy anti-israelí, como me ha dicho algún sector de la comunidad judía. En el caso de los desaparecidos, yo soy crítico de Israel. Eso no significa que yo no peleé por la existencia de Israel. Yo me he peleado con la izquierda que dice que hay que destruir a Israel. No, eso es una aberración, es antisemitismo puro, más allá de que haya un gobierno de derecha. Israel es un país normal, con lucha de clases, con obreros y explotadores, como en cualquier lado. El 1 de junio de 1976, Alejandra Jaimovich es detenida en la ciudad de Córdoba y posteriormente desaparecida. Tenía 17 años. Durante la dictadura militar argentina, muchos familiares de desaparecidos judíos emigran a Israel, como exilio o como refugio. Su padre, escribano y presidente de la delegación de Daya en esa ciudad, Luis Jaimovich, junto a Elena, su mujer, tras 2 años de desesperada e infructuosa búsqueda, emigran a Israel. Fundan en 1978, junto a otros familiares, una asociación de familiares de desaparecidos en Argentina que viven en Israel, la organización Memoria. Por aquellos años, Memoria centra sus esfuerzos en pedir ayuda al Estado de Israel para presionar a la Junta Militar Argentina a fin de encontrar y rescatar con vida a sus familiares. Elevan petitorios, acercan listas de desaparecidos. Las respuestas no son favorables. Solo reciben expresiones de apoyo moral y comprensión. Es frecuente observar en los cementerios de Israel, sobre las lápidas de los sobrevivientes de la Shoah, el Holocausto, el agregado de una tablilla. En ella se inscriben los nombres de los familiares, en general padres y hermanos, que han sido asesinados por el nazismo y cuyos cuerpos jamás fueron encontrados. La tumba de Elena Jaimovich tiene una particularidad distintiva. Siguiendo el modelo de los sobrevivientes del Holocausto, aparece una tablilla con la inscripción del nombre de su hija Alejandra, detenida y desaparecida en Argentina. Oscar Jaimovich, hermano mayor de Alejandra, militante de la organización Memoria, en representación de su anciano padre, nos permite acompañarlo en este momento de recogimiento.
Sí, la rosa era la flor que mi mamá siempre ponía al lado del retrato de Alejandra cuando estaba cuando no vivía, estaba en la casa, así que hemos trasladado la rosa para acá. El terrible hecho de que hayan arrebatado no solo a Alejandra en vida, sino el cuerpo de ella después de la muerte, es un acto de vandalismo y de crueldad que no tiene lugar. Mi mamá no aceptó la muerte de Alejandra, no por una razón, digamos, de saberlo o no saberlo, sino por una razón emotiva. Ella, cada auto que paraba en la puerta de casa, incluso acá en Israel, se sobresaltaba, pensaba de que a lo mejor iba a entrar Alejandra en algún momento. Cada teléfono, ella iba y pensaba que tenía el pensamiento, sonaba el teléfono y levantaba la cabeza, había un movimiento que te indicaba de que estaba esperando. O sea, para elaborar el duelo hace falta aceptar la muerte, y eso tomó muchos años. Después de ello, indudablemente que faltó lo que no se considera en castellano, en hebreo es el makom itiahadut. Itiahadut viene de la palabra ejad o yahad, de estar juntos. ¿Dónde estás vos con el alma, con la persona que no está más? Eso es parte de todo, en toda la historia humana se ha honrado a aquel que fallece con un lugar donde sus cercanos puedan estar con él, y eso falta. Creo que parte por eso es el que se creó el bosque. El bosque viene a ser un lugar donde las familias y aquellos que no están más tienen un lugar común donde uno se puede honrar, se puede estar juntos. Yo me siento más cerca de Alejandra en el bosque que acá, a pesar que el bosque es también un lugar de recuerdo a por lo menos decenas de otros desaparecidos que junto con ellos hicimos el bosque, y a lo mejor de otros decenas de miles de desaparecidos. En 1992, los familiares nucleados en la organización Memoria en Israel logran establecer en Ben Shemen, en un cruce de carreteras equidistante entre Jerusalén y Tel Aviv, el bosque Memoria por los Desaparecidos en Argentina. En septiembre de 2003, el Estado de Israel, por recomendación de una comisión interministerial que indagó acerca de más de un centenar de desaparecidos judíos, amplía el bosque, se hace cargo de su cuidado y erige monolitos recordatorios con los nombres de los desaparecidos cuyos familiares prestaron testimonio ante esa comisión. En el 98, recién, ya 20 años después de la desaparición de Mauricio, instalamos en la opinión pública de Israel la idea de que Israel no se había ocupado de un ciudadano israelí desaparecido, como decían que se ocupaban de, de los que habían sido raptados o, alrededor del Estado de Israel. Y bueno, logramos la formación de una comisión interministerial que investigó a los desaparecidos en Argentina, y tuvimos reuniones con... Durante el año 1999, la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos en Argentina, junto con la agrupación Memoria de Israel, se abocan a sensibilizar a la opinión pública israelí a fin de que el Estado apoye y se involucre en sus demandas al Estado argentino. Investigar, encontrar los cuerpos, buscar también a los niños judíos apropiados, juzgar y castigar a los culpables. El 31 de mayo de 2000, un grupo de madres de desaparecidos residentes en Argentina e Israel realizan, al estilo de las Madres de Plaza de Mayo,
una ronda alrededor de la menorá, el candelabro de 7 brazos que está frente a la Knesset, Parlamento israelí. Finalmente, durante ese mismo año, por recomendación del Parlamento israelí, se crea una comisión interministerial cuya misión básica es entrevistar a familiares de desaparecidos, trazar un panorama sobre la desaparición de ciudadanos judíos entre 1976 y 1983, averiguar destinos, ubicar cuerpos, a fin de poder darle sepultura. Durante las sesiones en Israel y en Argentina, esta comisión toma declaración a casi un centenar de familiares de desaparecidos y algunos exdetenidos. Alejandra Naftal es secuestrada el 9 de mayo de 1978. Era militante de la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, en el Colegio Carlos Pellegrini. Permanece desaparecida en el campo de concentración El Vesubio hasta que es legalizada y finalmente detenida en la cárcel de Villa Devoto. Su declaración ante la comisión nos permite conocer algunas de sus vivencias como desaparecida judía. Yo estaba esposada a una pared con una capucha. אני הייתי עם אזיקים קשורה לקיר ועם כיסוי ראש. Hasta que finalmente me dicen, vamos, te toca el turno. עד שסוף סוף אמרו לי, בואי, זה התור שלך. Y comienza la tortura. ואז התחילו עינויים. Me preguntan por mi militancia en la Unión de Estudiantes Secundarios. שאלו אותי על הפעילות שלי באיגוד הסטודנטים התיכוניים. Me preguntan por gente. שאלו אותי לגבי אנשים. Me preguntan especialmente por Mauricio Weinstein y Juan Carlos Mártire, que habían sido compañeros míos de militancia. שאלו על מאוריסיו ויינסטיין ועל Juan Carlos Mártire, שהיו חברים בפעילות. Bueno, hasta que finalmente comienza, dice, bueno, ahora vamos a hablar de lo importante. עד שבסוף הם אומרים, עכשיו נדבר על הדברים החשובים. Y comienzan a preguntarme específicamente por las agrupaciones armadas israelíes en Argentina. ומתחילים לשאול במיוחד על קבוצות חמושות ישראליות בארגנטינה. Por ejemplo, de Maccabi, de Hebraica. למשל ממכבי, מהברייca. Yo quiero agregar que yo nunca había tenido vinculación con la comunidad judía. אני רוצה להוסיף שאף פעם לא היה לי שום קשר עם הקהילה היהודית. Yo soy de origen judío, soy judía, pero mi familia estaba vinculada a el ICUF, que son los judíos más de izquierda. אני יהודיה, מקורי יהודי, אבל משפחתי הייתה קשורה לאיקוף, שזה ארגון יהודי שמאלני אנטי-ציוני. איקוף. A lo que decía que yo no tenía ningún tipo de información de las actividades sionistas en Argentina y que nunca había tenido vinculación. שום אינפורמציה על פעילות ציונית בארגנטינה ולא היה לי שום קשר. Entonces había comentarios como de bromas con respecto a querer, bueno, pero que son los judíos, entonces como querer... עשו בדיחה ואז שאלו, ואז מה הם היהודים? Y hasta que termina la sesión de tortura, gritando, yo es algo que tengo muy grabado, que gritaba, soy judía pero argentina. ואז, בוא גריטה? והיא זוכרת מאוד מאוד שכשנגמרו לקראת סוף העינויים, היא צעקה, אני יהודייה אבל ארגנטינאית. Cuando estoy en Devoto, כשהייתי בדבוטו, a los 10 días de estar en Devoto, כעבור 10 ימים, me dicen que tengo que ir a ver al rabino de la cárcel.
אמרו לי שאני צריכה ללכת להיפגש עם הרב של בית הסוהר. Voy porque realmente después de haber estado en el Vesubio, yo empiezo con todo un proceso de querer saber sobre mi origen. הלכתי כי אחרי שהותי בווסוביו התחלתי תהליך שאני רוצה לדעת את מקורותיי. Sentí que no había nada peor הרגשתי שאין שום דבר יותר גרוע que me pegaran por algo que yo era y no sabía que era. שיגעו אותי בגלל משהו שאני כן הייתי ולא ידעתי שאני. Y que nunca iba a dejar de serlo. ושאני לא אפסיק להיות אף פעם. Entonces cuando me dicen que me va a ver un rabino es como que siento que bueno. אז כשאמרו לי שאני הולכת להיפגש עם רב, אמרתי כן. Pero no fue muy alegre porque me encuentro con un rabino que no sé su nombre, a lo mejor alguien lo va a poder identificar quién era el rabino de Devoto en ese periodo, que es de agosto a octubre del 78. כי נפגשתי עם רב שאני לא מצליחה לזהות, אולי מישהו יעזור לי וידע מי היה רב של דבוטו בתקופה ההיא. Quien en vez de tener una conversación amigable, במקום לנהל שיחה ידידותית איתי, me pide que por favor le comunique cualquier comportamiento extraño que haya de las presas del pabellón con respecto a la política. A lo que le contesté al señor, que me pedía esto medio como que sea una informante, sería. אז עניתי לבן אדם הזה שביקש ממני להיות כמין מודיעה. Que no, que le agradecía sus servicios espirituales, pero שאני מודה לו על השירות הרוחני שלו, אבל לא. A la semana me dicen de nuevo visita de rabino. כעבור שבוע אומרים לי עוד הפעם ביקור של רב. Vamos a poner un poco de humor, porque si no... נשים קצת הומור פה, אם לא זה קשה. Y digo que no voy, que no quiero ver. ואז אני אמרתי, אני לא הולכת, אני לא רוצה לראות שום רב. Bueno, hasta que finalmente tengo que ir. בסוף אני הייתי מוכרחה ללכת. Y ahí me encuentro con un hombre que ya su sola imagen ואז פגשתי בן אדם שרק הדמות שלו transmitía otra cosa. Y lo primero que hizo fue abrazarme. העבירה משהו אחר, והדבר הראשון שהוא עשה זה הוא חיבק אותי. Y decirme que mi familia estaba bien, que ואמר לי שהמשפחה שלי בסדר. Bueno, y que cualquier cosa que necesitara y que estaban haciendo todo lo posible para ושכל דבר שאני זקוקה לו ושהם עושים כל המאמצים. Y bueno, y a partir de ahí todas las semanas recibía la visita del ומאז כל שבוע היה בא מרשל מאיר cosa que quiero dejar constancia de que realmente fue un hombre que אני רוצה שזה יהיה רשום que שהוא nos היה ayudó mucho. בן אדם שעזר לנו הרבה. Entrevistamos al doctor Efraín Sadov, que formó parte de esa comisión representando al grupo de familiares nucleados en la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos en Argentina. Queríamos saber qué efecto tuvo lo actuado por la comisión entre los familiares. Los familiares, antes de crear la comisión, tenían un poco de enojo respecto a Israel, porque no por lo que, digamos, había discusiones, y hasta el día de hoy hay discusiones, qué es lo que hizo Israel en los años de la dictadura. El informe que yo presenté, yo fui el que presentó el informe histórico sobre la actuación de Israel, y claramente ahí está escrito que se han salvado centenas de personas, decenas de personas han sido sacadas de la cárcel. De los desaparecidos, lamentablemente, no, salvo uno, no se pudo sacar a nadie, y en realidad casi nadie pudo sacar a nadie de los desaparecidos, por lo menos ninguna de las embajadas.
Pero a partir de 1984 hubo como una especie de alejamiento por parte de Israel hacia el pedido de los familiares que los ayuden en sus demandas frente al gobierno argentino. Y había un cierto resquemor, había un cierto enojo. La formación de la comisión y la actitud fraternal que tuvimos para con los testigos, en los testimonios y los abrazos, se puede decir que eso fue una reconciliación. Después de estar 8 días, yo creo que eso es simbólico y muy expresivo, después de estar 8 días recibiendo testimonios en Buenos Aires, nos reunimos en el sitio de la recordación, no recuerdo cómo se llama, en la Costanera, al lado de la ciudad universitaria, con los familiares, y ellos nos dijeron, bueno, ahora nos hemos reconciliado, queremos ir a Israel para encontrarnos en Israel en el bosque. Este proceso de relación con los familiares culminó con una visita de los familiares, de más de 20 personas que vinieron, en un acto que se realizó en el Bosque Memoria por los desaparecidos, con el presidente de Israel, un acto oficial, y ese fue quizás, ahí se completó la Shivá por los desaparecidos en Israel. Sara Rus puede salvar a su madre del exterminio en Auschwitz en 1944, pero no pudo rescatar a Daniel, su hijo, en 1978, cuando es detenido y desaparecido en Buenos Aires. Daniel Rus era físico y trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Sara rememora la escena de su llegada a Auschwitz y de su osada intervención ante el oficial de la CSS, en cuyas manos está la vida y la muerte de los prisioneros. De repente llega a mi madre, la mira, estaba muy desmejorada después de un viaje bastante difícil de Lodz a Auschwitz, y la ponen a la izquierda y a mí me hacen venir a la derecha. Y yo me doy cuenta que todos los que van a la derecha, como yo, son gente joven, gente más o menos capaces de trabajar, gente de mejor aspecto que lo que han mandado al otro lado. Y en el medio de un campo enorme hay un alemán con un rebenque dirigiendo izquierda-derecha. Y yo no sé de dónde saqué me atreví esta fuerza y corro al medio a hablarle al alemán. Lo que pasa es que yo hablo alemán y le digo, ¿y por qué me separas de mi madre? En alemán. Le digo, si mi madre, ¿por qué no puede estar conmigo? Y me dice, ¿cómo te atreves a pedir por tu madre? Y que ella es una mujer joven todavía, muy joven, yo soy una nena, y ¿por qué no me dejas estar con mi madre? Y me mira me dice, a ver, ¿quién es tu madre? A ver, ¿dónde está tu madre? Y corro a buscar a mi madre y la llevo al centro de este lugar y me dice, qué bien que hablas alemán, ¿eh? Bueno, llévate a tu madre. Desgraciadamente, ¿qué es lo que podíamos sentir cuando me llevaron a mi hijo? Una decepción, una desilusión, una impotencia total. Me decían que puede ser que está detenido en la ESMA, un lugar cercano por Belgrano. Yo dije, voy a salir de noche, una de estas va a escuchar mi voz cuando los voy a llamar. Desgraciadamente, no hubo respuestas.
me di cuenta el sufrimiento que yo he vivido de chiquita, prácticamente de que no tuve adolescencia, no tuve vida, y sobreviví pensando, Dios mío, hasta que yo pude llegar a tener un hijo, lo que me pasó. Sara Rus, junto a otras madres de desaparecidos judíos, devinieron en Madres de Plaza de Mayo. Yo tengo una doble misión de no olvidar de ambos lados. Yo sé que no vive más mi hijo, que no está más con nosotros. No sé qué decirle. Yo creo que no lo sobrellevé nunca. El duelo lo tengo adentro. Yo no lo recuerdo bien porque son cosas que yo pedí a un rabino que haga un Kaddish por mi hijo. Yo este momento, este fragmento lo tengo como no muy claro, porque yo nunca acepté hacer duelo por mi hijo. Yo creo que de no tener un cuerpo y no tener algo para que me digan, tu hijo fue muerto, a tu hijo mataron, tu hijo está ahí en este lugar, recién el verdadero duelo va a ser este. Porque el Kaddish se hace por un muerto cuando lo tenés enterrado. Ahí haces el Kaddish. Para mí es muy difícil decirlo. El intento de exterminio del pueblo judío jamás fue reconocido por sus perpetradores. Estos destruyeron los cuerpos, prueba flagrante del genocidio a través de gigantescas cremaciones y enterramientos en fosas comunes. Asimismo, ocultaron el aparato de registro y administración de tales procedimientos. 6 millones de judíos fueron hechos desaparecer durante esos años. El Instituto Yad Vashem fue fundado en 1953 en la ciudad de Jerusalén por expreso pedido del Parlamento israelí para desocultar y mostrar al mundo esa formidable máquina de muerte y aniquilación sobre el pueblo judío llevada a cabo por el nazismo entre 1939 y 1945. Tiene montada en su sede una vigorosa muestra documental multimedia única por su riqueza expresiva y capacidad interactiva. Yad Vashem tiene asimismo como uno de sus objetivos centrales encontrar y registrar los nombres de los 6 millones de judíos desaparecidos en esa matanza, dar testimonio de su filiación y, de ser posible, de la circunstancia de su asesinato y posterior desaparición.
Para ello, ha ideado un dispositivo directo y sencillo: la distribución masiva de la hoja de testimonio. Formulario redactado en 9 idiomas para ser llenado como declaración testimonial por familiares, amigos y vecinos de las víctimas. La hoja de testimonio pretende restablecer una materialidad donde solo existe el contorno de un agujero. Encontrar el nombre, establecer las fechas de los ciclos vitales, su nacimiento, el de los hijos, marcar un oficio, indicar la geografía de una morada, la circunstancia de una muerte. Entrevistamos a Alexander Abram, director del proyecto de búsqueda y restitución de los nombres de las víctimas del nazismo. Me interesaba saber cuál es el valor que se le otorga a las hojas de testimonio en la construcción de la memoria. Le pregunto, a los deudos, ¿esas hojas les significa alguna materialidad frente a la ausencia de los cuerpos? Queda ese vacío que de alguna manera hay que cumplir. Es por eso que yo creo que la gente llena las hojas de testimonio. Hemos abierto al Internet el banco de datos. Desde noviembre de 2004 y hasta ahora entraron en el banco de datos más de 7 millones de personas. Ahora, hay gente que están encontrando en el banco de datos en el Internet una hoja de testimonio porque el scan aparece, ¿sí?, que alguien de la familia llenó en 1957. ¿Sí? Pero ellos quieren llenar una hoja nueva ahora porque tienen más información, tienen datos más detallados y la quieren escribir de una manera mejor. Es decir, la estética y el formato es importante. Es decir, construir un cuerpo que no está. Sí, algo así, o como reemplazar una lápida que se rompió o que es vieja con una lápida nueva. ¿Sí? O digamos, en la tradición judía, cuando se entierra a una persona, al principio no hay lápida, hay nada más una placa y después de 30 días se pone la lápida. ¿Sí? Entonces es lo que se llama desvelar la lápida. A lo mejor ahora quieren poner una verdadera lápida, digamos, en vez de una provisoria que se puso en esa época. Hemos recibido miles de fotos como adición a la hoja de testimonio. ¿Por qué? Porque una foto dice mucho más sobre la persona. Para la gente es muy importante poner esa foto, es decir, añadir otro estrato, digamos, a esa lápida, como decía usted, como construir la lápida o reconstruir el cuerpo, no sé, pero por lo menos la identidad. Alguna corporeidad, sí, alguna materialidad. Sí, materialidad, sí. Estamos en la sala de los nombres. Hasta el momento, el recinto alberga 3 millones de nombres con sus señas vitales. Cada una de estas carpetas memorial cobija un grupo de 300 hojas de testimonio, reunidas al azar, tal como se agrupaban a las víctimas para ser conducidas a las cámaras de gas. En mis primeros años en Yad Vashem trabajé en la sala de los nombres, en la ventanilla, digamos, donde venía la gente y pedían saber, aparte venía gente para llenar y entregar hojas de testimonio, pero venía gente para preguntarnos si tenemos noticia dentro de las hojas de testimonio de alguno de sus familiares.
Muchas veces me pidieron traer la ficha, la hoja de testimonio original de la carpeta. Es decir, no se contentaba con ver una pantalla, una copia, una fotocopia sí, sino querían tener en la mano esa ficha. Claramente esa ficha había sido firmada por otra persona, que podía ser de la familia o un conocido o eso. Pero tener en la mano esa ficha hacía algo. Y en uno de los casos, uno por lo menos me acuerdo, la persona que agarró la ficha me pidió si podía ir adentro y decir Kadish sobre la hoja. La oración de memoria a los muertos. ¿Sí? Lo que quiere decir todo sobre el luto y sobre lo que representa una hoja de testimonio. Por lo menos para terminar. Simboliza el cuerpo. Sí. Hay un cuerpo. Así es. Porque Kadish se dice en el momento que el cuerpo se baja en la tumba, en la tierra. Memoria del Sur es un grupo fundado en el año 2004. Nace en el reencuentro de viejos amigos, dispuestos a evocar su propia infancia en el seno del club que los albergó durante aquellos años, el Ateneo Israelita de Lomas de Zamora. Durante esos encuentros, descubren que 7 de sus compañeros habían sido asesinados, detenidos y desaparecidos entre 1975 y 1977. Se fijan entonces un objetivo: recordar, homenajear, transmitir e inscribir esa tragedia en la memoria de la comunidad. Mario Geffner, 23 años. Marcelo Sember, Cuyo, 23 años. Nina Judith Goldberg, 18 años. Rubén Herenstein, Flaco, 17 años. Eduardo Streger, Fino, 33 años. Silvia Streger, 24 años. Daniel Gluch, 21 años. A medida que transcurren aquellos encuentros, otros se van sumando a esa propuesta. El interés por juntarse se potencia y crece. Cada uno que se acerca hace su aporte. Trae una vieja foto, algún objeto de la época, una anécdota. Rememoran juntos aquellos años, los juegos, el shule, la pileta, las fiestas. El grupo es pequeño como lo es la comunidad judía de Lomas de Zamora, y a pesar de que no llega a la 20 de miembros, logran, por efecto de resonancia, producir un acontecimiento sin precedentes: que la comunidad judía de Lomas de Zamora rinda homenaje y reivindique, en un acto comunitario, a sus 7 compañeros y a sus dolientes familiares. Ese acto reúne unas 500 personas, casi la totalidad de la pequeña comunidad. Como testimonio de esa movida, se erige en un lugar central del entonces Ateneo Israelita de Lomas de Zamora una escultura y una placa. También en el cementerio comunitario se exhibe una tablilla con la inscripción de los 7 nombres. Recuerdo cuando lo mataron a mi hermano, como que, porque los familiares, y sobre todo yo lo pienso más en los padres, eran como sometidos, yo digo, al escarnio, ¿no? Poco menos que eran dejados de lado y eran como, bueno, por una cuestión de supervivencia o una cuestión de que ya pasamos, ya sabemos lo que pasó. Pero realmente era como el acto reparatorio en el cual, por ejemplo, mi vieja o Eduardo o los familiares de las víctimas vuelvan al club y fueran de alguna manera reconocidos por la institución que le dio cobijo, de los cuales muchos fueron, como dijeron acá, somos hijos o nietos de fundadores, gente que trabajó por la comunidad. Fuimos como lo representativo de toda esa deuda que sentía, porque había una deuda, toda la comunidad,
tenía una deuda con nuestros muertos, toda. La comunidad judía, ¿verdad? La comunidad judía porque era como que por el sometimiento al silencio, digamos, y el ralear, el dejar de lado a las víctimas por un tema básicamente de seguridad, de lo que pasó en la década del 70. Pero no parecía que se repetía la desaparición al negar a estos 7 que no estaban. Pero eso Yo es, sentía eso, bueno, eso es sometido a la doble desaparición, claro, la desaparición, a la doble desaparición física y la desaparición de su memoria, de su memoria. historia. Bueno, pero la gente tuvo la posibilidad, tanto como nosotros, de alguna manera de decir presente y de cancelar una deuda que tenía pendiente. Tuvimos una noción de que había una singularidad en esa manera de recordar que no estaba en las organizaciones de derechos humanos, que habían cumplido su papel, que no estaba, digamos, en los testimonios políticos de la época, que no estaba en los documentales de la época, y que se trataba como especialmente de testimoniar en singular y a nombre propio la vida de cada uno de nuestros familiares. Yo la verdad que sobre las gestiones que podía hacer la DAIA, la AMIA o la Embajada de Israel, personales y en cada situación, la verdad que no sé. Lo que sí sé es que no hubo transmisión dentro de las instituciones de discusión, de hablar de lo que estaba sucediendo en el país, y entonces hubo un muro de silencio al cual, en alguna medida, porque habrá considerado que era oportuno hacerlo, o por cuidarse o por autoprotegerse, la comunidad organizada, excepto excepciones, funcionó casi monolíticamente. Es decir, se restringió. Fuera del ámbito de la comunidad. Tampoco se hablaba. Porque sí, con el mismo criterio uno puede ver la mayoría de los partidos políticos, las iglesias, cualquier tipo de institución. En cada ámbito, a cada una de esas instituciones se las cuestiona. Es decir, vos cuestionás a los partidos políticos por haber callado, cuestionás a la iglesia por haber callado, en cierto sentido, y cuestionás a la comunidad judía por haber callado. En función de esto que estamos haciendo, es como que prima la necesidad de ir para adelante, no para olvidar el pasado, sino que de aglutinar en función de lo que queremos hacer. Y de hecho, creo que nuestra metodología me parece que fue correcta, porque de hecho, con una actitud de reproche y de la actitud de la comunidad, yo no sé si la comunidad de Lomas, por ejemplo, hubiera tomado la actitud abierta, digamos, de ofrecernos todo como una actitud reparatoria. Por la tarde se suma al grupo otra integrante, Liliana Teplitsky, desaparecida y luego reaparecida como detenida legal, presa durante 8 años en la cárcel de Villa Devoto, y Pablo Geffner, hijo de Mario Geffner, el único de los 7 compañeros cuyo cuerpo fue reintegrado a la familia. Soy una especie de sobreviviente, porque en lugar de estar desaparecida, estuve presa 8 años en una cárcel mostrable, legal, digamos. Y no cuestiono y no reprocho a las instituciones judías, porque no esperaba en ese momento que me protegieran. Esta es la verdad. Sí me sorprendió la actitud de la Embajada de Israel y de Marshall Meyer. Un día tuvimos la visita en la dirección de la cárcel, la visita del cónsul de Israel con Marshall Meyer. Y el cónsul, estábamos todas, nos trajeron a todas las chicas judías, ¿no? Que éramos muchas. En la entrevista dijo el cónsul que el Estado de Israel iba a tomar cartas en nuestra situación personal y que nosotros no solo contábamos con la visa, sino también con la asistencia de la embajada, y que el rabino oficial de la embajada era Marshall Meyer y no el rabinato argentino. O sea, fue muy contundente. Cuando Pablo se entera de que su papá, Mario Geffner, es uno de los homenajeados por el Grupo Memoria del Sur, se acerca para que le cuenten acerca de su padre, a quien no llegó a conocer. Le preguntamos qué significa para él este grupo.
Memoria del Sur para mí significa una puerta de acceso, una relación, una conexión con la historia de mi papá. Y me descubrió todo un lado que yo no conocía, que era el lado humano. Para mí, mi padre siempre fue un héroe político, militante, que dio su vida por cambiar la realidad. Y todo el lado humano de la cuestión, yo siempre lo había tenido a oscuras. A mi papá lo mataron cuando tenía 23 años y durante toda mi adolescencia, para mí ese, era un punto de inflexión, llegar a los 23 años. Y lo viví con mucha angustia. Y también me di cuenta que este hecho de siempre ser mayor que la muerte de mi padre, de algún modo en la memoria como que trastoca, y yo creo que con el tiempo se va a transformar en una especie de hijo que tuve. Tengo 2 hijos. El mayor, aunque es muy chiquito, tiene 2 años y medio y el menor tiene 1 mes y medio. O sea, siento la responsabilidad de reconstruir la identidad de mi padre para unirlo a Serafín, básicamente, que es el más grande ahora. Cuando pensamos en el nombre queríamos decir que era una persona especial. El Serafín también significaba, o sea, será el fin de esta historia. יזכור אלוהים נשמות כל אחינו, בני ישראל שמסרו נפשם על קידוש השם. אנא ישמע בחיינו את גבורתם ומסירותם ביראה במעשינו טוהר ליבם, ותהיינה נפשותיהם צרורות בצרור החיים, ותהי מנוחתם כבוד סבע, שמחות את פניך. למלא רחמים, שוכן במרומים. Volvemos a este lugar para rendir homenaje a nuestros familiares y amigos víctimas del terrorismo de Estado. En las instituciones de la comunidad de Lomas de Zamora, nuestros seres queridos tienen su lugar, como debe ser. Aquí, junto al recuerdo permanente de las víctimas del Holocausto, de la AMI y de la Embajada, esta placa que los recuerda. Estamos satisfechos por este reconocimiento y esta reparación por parte de nuestra comunidad. Después de casi 30 años, los familiares y amigos de las víctimas tenemos un lugar para recordar a nuestros seres queridos o simplemente dejarles una flor. Finalmente, el Kadish de duelo. La plegaria póstuma recitada cuando el cuerpo recibe sepultura. Aquí, la tumba de Mario Geffner, asesinado en 1975, se ofrece como soporte para sostener el vacío de los cuerpos nunca aparecidos de sus 6 amigos. Los desaparecidos no dejan restos. Tienen un nombre, tienen una biografía, tienen una historia para ser narrada. Amén.